Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. El amante de mi esposa con el cual tenía relaciones intentó intimidarme, así que expuse su aventura ante su familia e hice que lo echaran de su propia casa. Un poco de contexto, tengo 40 años y estoy casado con mi esposa, Megan, quien tiene 36. Por razones de seguridad y privacidad, este no es su nombre real. Nuestra vida nunca fue algo de lo que yo pudiera quejarme. Tenemos una buena casa, vivimos en un barrio tranquilo y ambos tenemos trabajos estables. Siempre valoré lo que teníamos e hice todo lo posible para que fuéramos felices juntos, pero aparentemente eso no fue suficiente para mi esposa. Hace unos 3 meses, empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Yo no la atrapé en el acto, pero vi todas esas señales clásicas que no podía ignorar. Se volvió extremadamente protectora con su celular, casi no se separaba de él. Recuerdo un día en particular en que lo dejaba boca abajo sobre la mesa, claramente para que, si llegaban notificaciones, no pudiera verlas. Empezó a quedarse en el trabajo hasta tarde más frecuentemente, siempre alegando que tenía que cumplir con un proyecto importante. Además, comenzó a mencionar que saldría con amigas con las que nunca solía salir antes, y esas salidas se volvieron cada vez más comunes. A veces, la veía riéndose mientras miraba su celular, pero cuando le preguntaba qué era tan gracioso, evitaba la pregunta y cambiaba de tema. Una vez, insistí en saber qué era lo que tanto le hacía reír, y se puso a la defensiva, diciéndome que estaba siendo demasiado invasivo. Su tono y la forma en que se alejaba de mí me hicieron sentir incómodo. Luego vinieron los cambios emocionales. Ella siempre ha sido una mujer intensa, pero últimamente sus cambios de humor se habían vuelto extremos. Había días en los que era increíblemente cariñosa, casi como si estuviera tratando de compensar algo, pero al siguiente podía estar llena de desconfianza y paranoia. Si salía a hacer cualquier cosa, no pasaba mucho tiempo antes de que me llamara preguntando dónde estaba. Una vez, incluso me pidió que compartiera mi ubicación en tiempo real, como si necesitara tener un control total sobre mis movimientos. Si me veía sonriendo mientras miraba mi celular, ya sabía que iba a haber problemas. No importaba si solo estaba disfrutando de un video de gatos o de lo que sea en TikTok, ella llegaba corriendo, preguntando de qué me estaba riendo. Con el tiempo, me di cuenta de que esa necesidad de saberlo todo provenía de su propia culpa y proyección de su propia infidelidad, pero saberlo no hizo que doliera menos. Por un tiempo, intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero llegó un punto en el que ya no pude ignorarlo. Pensé en 1.000.000 de explicaciones diferentes, pero ninguna tenía sentido. Los cambios eran demasiado drásticos y afectaban todo. No podía ser otra cosa. Tenía absoluta seguridad de que se estaba acostando con alguien más. Ella llegaba a casa y me decía que estaba demasiado cansada para conversar, pero de alguna manera aún tenía energía para pasar horas en su celular o salir de la habitación. Esto empezó a deprimirme. Además de la sensación de que algo estaba muy mal en nuestra relación, no podía ignorar el sentimiento de abandono. Era el único que todavía intentaba mantener viva la relación. Sabía que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que hacer. Y entonces, una tarde, ella me dio la oportunidad perfecta. No lo había planeado, simplemente pasó y aproveché el momento. Era un sábado por la tarde. Estábamos en casa sin hacer mucho. De repente, subió al piso de arriba sin decir nada y se quedó ahí por un rato. Cuando bajó, ya estaba completamente arreglada y solo me soltó que iría a almorzar con su amiga Samantha. Después de decir eso, me miró de manera desafiante, como esperando que le preguntara algo. Pero no lo hice. De hecho, quería que saliera de la casa. Ya estaba tratando de idear una forma de descubrir qué estaba haciendo, y ahora tenía la oportunidad perfecta. Simplemente la seguiría y vería con quién se iba a encontrar. Sabía que las posibilidades de que me notara eran casi nulas. Nunca ha sido muy observadora y usa los espejos retrovisores del coche mucho menos de lo que debería. Así que solo respondí que tenía que hacer algunos trabajos en el patio y la dejé ir. Fingí estar ocupado mientras ella subía a su coche. Tan pronto como se alejó lo suficiente, corrí a mi auto y la seguí. Cuando llegué a la calle, ya estaba doblando la esquina, pero conocía bien el camino y sabía qué ruta probablemente tomaría. Aceleré,
giré en la esquina y, como esperaba, la vi más adelante. Mantuve una distancia segura para no perderla de vista, pero sin llamar la atención. Ella condujo hasta una parte de la ciudad a la que nunca íbamos. Me quedó claro que el lugar estaba lo suficientemente lejos como para que nunca la encontrara ahí por casualidad. Eventualmente, redujo la velocidad y entró en un estacionamiento. Para no correr el riesgo de pasar justo frente a ella, me metí en una calle lateral y estacioné. Bajé del coche y volví caminando, espiando desde la esquina para ver qué iba a hacer. Estaba sentada en una de esas cafeterías con mesas en la acera, todavía sola, así que me quedé cerca, solo observando. Después de unos 5 minutos, alguien llegó para unirse a ella. Era un tipo más joven que nunca había visto antes, y le dio un beso en la mejilla a mi esposa. Ella lo miró y le sonrió de una manera que no veía en meses. Mientras él se sentaba a su lado, puso su mano en su muslo. Me quedé paralizado, pero al mismo tiempo sentí mi cuerpo tensarse mientras veía esa escena. Conversaban y reían como una pareja enamorada. Es difícil explicarlo, pero en ese momento me sentí completamente solo. La mujer a la que quería por tantos años estaba despreciando nuestro matrimonio justo delante de mis ojos. Pero en lugar de sentir rabia o desesperación, me sentí extrañamente vacío por dentro. Respiré hondo e intenté recuperar el control. Saqué el celular y tomé algunas fotos. Cuando sentí que ya tenía suficiente, comencé a grabar un video. Estaba demasiado lejos para captar el audio, pero con el zoom se veía claramente que estaban riendo, coqueteando y tocándose. La rabia me invadió, y ni siquiera recuerdo el momento exacto en que decidí acercarme. Seguí grabando, pero dejé el celular al lado de mi cuerpo, así que el video no capturó mucho más que el sonido. Estaban tan enfocados el uno en el otro que solo notaron mi presencia cuando ya estaba justo al lado de la mesa. Megan se sobresaltó como si la hubiera picado una abeja. El tipo se veía confundido al principio, pero enseguida entendió la situación. Se recostó en la silla y, con toda la desfachatez del mundo, preguntó si podía ayudarme en algo. Ni siquiera me molesté en responder. De hecho, ni lo miré. Solo me giré hacia Megan y le pregunté si estaba disfrutando su almuerzo con su amiga. Ella se puso completamente nerviosa, tartamudeando mientras intentaba inventar una excusa. Al final, lo mejor que logró decir fue que ese era el amigo con el que iba a almorzar, que solo eran amigos y nada más. Fingí sorpresa y comenté que él definitivamente no parecía una Samantha. Luego señalé que, para ser solo amigos, estaban bastante íntimos. El tipo se rió y se presentó, mucho gusto, Brad. Luego me miró con una sonrisita y dijo, entonces tú debes ser el marido. La rabia que ya sentía aumentó aún más. No solo se estaba acostando con mi esposa, sino que además tenía esa actitud irritante de tipo relajado, como si nada estuviera pasando. Y yo quería dejarle claro que sí debía estar preocupado. Si esto hubiera sido años atrás, cuando era más joven y tenía menos paciencia, ya le habría dado un buen puñetazo en la cara. Pero en ese momento entendí que una mujer infiel no valía una pelea. No se trataba de luchar por mi esposa o defender su honor. Una mujer que traiciona ya no tiene honor que defender. Lo miré y le dije que cerrara la boca, que eso era entre mi esposa y yo. Se vio visiblemente ofendido. O realmente le dolió que lo callara, o solo quería hacerse el macho delante de su amante para no quedar como un cobarde. Se acercó, quedando cara a cara conmigo, y me dijo que repitiera lo que había dicho. Así que lo repetí. Me empujó con fuerza, haciéndome retroceder unos pasos, pero logré mantenerme en pie. Fue entonces cuando soltó, ella está conmigo ahora porque quiere un modelo más joven y mejor. Luego agarró mi camisa y continuó, déjala ir, amigo, ya te mandó a la mierda. Megan se puso a su lado y le sujetó el brazo, intentando hacerlo retroceder. Ese simple gesto me enfureció. Estaba sosteniendo su brazo como si yo fuera el problema ahí, como si yo fuera el agresor y él la víctima. Respiré hondo y solté, si ella te contó cualquier cosa sobre mí, entonces sabes que tengo armas. ¿Qué te hace pensar que no estoy armado ahora mismo? No lo estaba, pero él no tenía forma de saberlo. Mi polo suelto y mis shorts cargo dificultaban cualquier intento de notar si llevaba un arma o no. Vi los pensamientos cruzar por su cabeza mientras intentaba decidir si valía la pena intentar golpearme o si existía el riesgo de que le disparara.
Megan abrió los ojos de par en par y miró mi cintura, claramente asustada ante la posibilidad de que realmente estuviera armado. ¿Qué? ¿Pensó que iba a dispararle a todo el mundo ahí? Bueno, supongo que ya había visto a hombres perder la cabeza por mucho menos. Sin decir nada más, me di la vuelta y me fui, caminando hacia donde había estacionado mi coche. Megan vino detrás de mí. Ella seguía hablándome sin parar, insistiendo en que solo eran amigos y que no había nada entre ellos. Yo seguía furioso y le pregunté si creía que yo era un idiota. Se quedó mirándome por un momento, probablemente sorprendida por verme tan enojado. Entonces fui directo al grano: las próximas palabras que salgan de tu boca tienen que ser la verdad o nunca volverás a verme. Se quedó ahí, mirándome en silencio por un rato. Al final, decidió contarme una media verdad y confesó que habían estado teniendo un amorío desde hacía algunas semanas. Seguí caminando y le dije que sabía que llevaba mucho más tiempo que eso. Ella corrió detrás de mí y terminó admitiendo que llevaban juntos 6 meses. Eso eran 3 meses más de lo que yo esperaba, si es que no me estaba mintiendo y reduciendo aún más el tiempo real. Dijo que él era un tipo del gimnasio donde tomaba clases de yoga, que era joven, lleno de energía y que la hacía sentirse joven otra vez. No sabía ni cómo reaccionar a eso. Le respondí que éramos mayores, que llevábamos años casados y que teníamos responsabilidades que él no tenía. No era fácil para nosotros ser tan espontáneos y despreocupados como él. Ella sintió con la cabeza mientras hablaba y dijo que era bueno que estuviéramos teniendo esa conversación, que podríamos resolverlo todo en casa. Negué con la cabeza y le dije que no se engañara. Si lo encontraba tan emocionante, que se quedara con él. Cuando llegara a casa, sus cosas ya estarían empacadas. Ella empezó a suplicarme que lo pensara mejor, pero yo ya no la escuchaba. Para ese punto, ya habíamos llegado a mi auto. Me subí, cerré la puerta con fuerza y me fui derrapando. Cumplí mi palabra. Cuando llegó a casa, yo ya estaba apilando sus cosas. Ahora estaba furiosa. Me gritó y amenazó con llamar a la policía, diciendo que no tenía derecho a echarla. Le advertí que si quería seguir por ese camino, enviaría los videos a su familia. Dijo que estaba mintiendo, pero en cuanto saqué el celular y empecé a reproducir las grabaciones, se quedó en silencio. Tal vez se dio cuenta de lo patética que se veía, revolcándose con un tipo más joven de esa manera. Agarró el resto de sus cosas, las aventó en su auto y dijo que volvería para hablar. No le dije que mi plan era no volver a dirigirle la palabra nunca más. Y de hecho, al día siguiente volvió. No la dejé entrar. Después de más de 1 hora tocando el timbre sin parar, se rindió. Ha pasado 1 semana desde que se fue. Volvió 2 veces más en ese tiempo, pero simplemente la ignoré. Solo quería escuchar la opinión de alguien sobre todo esto. Mi madre y mi hermana dicen que fui el idiota de la historia por haber echado a mi esposa de la casa, pero mi hermano está 100% de mi lado. ¿Soy el idiota por haber echado a mi esposa infiel? Edith. Hubo cierta confusión en los comentarios. No tengo la menor intención de dejarla volver. Ya comencé el proceso de divorcio. La casa fue pagada por mí y está a mi nombre. Si el tribunal decide que ella tiene derecho a quedarse, está bien, me iré, pero hasta entonces, la casa es mía. Actualización 1. Gracias a todos por los comentarios en mi última publicación. Intenté leerlos todos y, aunque no todo el mundo estuvo de acuerdo con mi enfoque, realmente aprecio las diferentes opiniones. Han pasado muchas cosas desde entonces, así que aquí vamos. Primero, Megan siguió intentando hablar conmigo. No se rendía, llamaba, enviaba mensajes, correos electrónicos, aparecía en mi puerta, intentó de todo. No respondí, pero leí algunos mensajes. Iba de un extremo a otro, entre pedirme disculpas y culparme por haberla empujado a los brazos de otro hombre. Según ella, nuestra relación se había vuelto demasiado predecible, como si no bastara con que yo trabajara 10 horas al día para mantener el estilo de vida que tanto le gustaba. Y como si no hiciera falta que los dos nos esforzáramos por mantener la relación interesante. Pero para ella, toda la culpa era mía. No podía creer las piruetas mentales que hacía para justificar lo que hizo, pero no me involucré. Le envié los papeles del divorcio y seguí con mi vida, sin contacto con ella. Estaba decidido a no volver a hablarle nunca más. Bueno,
no seguí esa regla al pie de la letra, pero tuve un buen motivo. Lo que realmente me sorprendió fue el tal Brad. Pensé que nunca volvería a ver a ese idiota, pero subestimé lo estúpido que era. Un día llegué del trabajo y lo encontré parado en mi cochera, recargado en mi auto, intentando verse lo más cool posible. En cuanto me vio, dijo que lo había faltado al respeto en la cafetería y que debía disculparme. Me quedé parado por un segundo, completamente perplejo. Cuando finalmente procesé la situación, simplemente pasé junto a él sin prestarle la menor atención. Ya conocía a tipos como el de toda la vida, perdedores inseguros que necesitan actuar como tipos rudos para sentirse importantes. Y también sabía exactamente cómo lidiar con ellos, ignorarlos. Odiaban ser ignorados. Odiaban no ser el centro de atención. Y como me imaginaba, mi indiferencia lo enfureció. Empezó a gritar que Megan era suya ahora, que me había robado a mi mujer. Dijo que me rompería el cuello por haberla echado de la casa y que yo debía largarme porque no iba a poder manejar lo que se venía. Eso sí era nuevo. Ahí fue cuando me di cuenta de que tal vez tenía un plan. Mi teoría, quería que ella se quedara con la casa para luego convencerla de venderla y quedarse con el dinero. Decidí que tenía que ponerlo en su lugar. Me detuve en la puerta y le pregunté si realmente me estaba amenazando en mi propia propiedad. Me lo confirmó con una sonrisa estúpida en la cara. Entonces le pregunté si pensaba que era una idea inteligente hacer eso, sabiendo que yo tenía armas en casa. Ni siquiera esperé respuesta. Solo cerré la puerta en su cara. Segundos después, escuché el motor de su coche arrancar y se largó. No es que realmente fuera a buscar nada. En realidad, simplemente llamé a la policía. Cuando llegaron, él ya se había ido, pero me aseguré de dejar registrado un informe. No iba a permitir que un imbécil así me amenazara en mi propia casa. Hasta entonces, no me importaba en lo más mínimo Brad, pero ahora me había dado un motivo para hacerlo. Quería saber quién era y cómo arruinarle la vida. Intenté buscarlo en redes sociales, pero no encontré nada porque no sabía su apellido. Así que me puse en contacto con Megan. Le dije que había presentado una denuncia contra él y que necesitaba su nombre completo para incluirlo en el informe. Ella se negó a dármelo, pero le dije que le estaba haciendo un favor. La otra opción era que la policía fuera a su puerta a buscar esa información en persona, lo cual no la favorecería en el proceso de divorcio. Ante eso, aceptó de mala gana y me dio su nombre completo. Inmediatamente busqué a ese idiota en Facebook. Me tomó unos minutos recorrer perfiles con nombres similares hasta que finalmente lo encontré. Ahora era el momento de la siguiente parte de mi plan. Abrí los perfiles de sus familiares más cercanos y ahí fue cuando me llevé la sorpresa, el tipo estaba casado. Así es, el imbécil que se jactaba de haberme robado a mi esposa tenía una esposa. ¡Qué broma tan ridícula! Un don nadie intentando sentirse superior quitándole algo a otra persona. Pero ¿sabes qué? Podía quedarse con ella. Sentí una satisfacción indescriptible mientras enviaba los videos a su familia. Envié las grabaciones donde se veía toqueteando a Megan, además de un video medio borroso de nuestro enfrentamiento, donde me amenazaba y me empujaba. Aunque la grabación no era la mejor, cualquiera que lo conociera reconocería su voz. Algunas personas me respondieron. Su madre estaba horrorizada y me pidió disculpas por el comportamiento de su hijo. Su esposa, en cambio, reaccionó diferente. Primero me llamó mentiroso, pero después de unas horas, cuando se calmó, empezó a pedirme detalles. Le conté todo. Gran parte del caos ocurrió lejos de mis ojos, pero después me enteré de que tuvieron una pelea enorme. Lo echaron de su casa y su esposa pidió el divorcio. La mayoría de esas noticias me llegaron a través de su madre. Era una señora muy amable que se disculpaba constantemente por su hijo y parecía realmente arrepentida de que hubiera destruido mi matrimonio. Lástima que le tocó un hijo tan inútil. Lo mejor de todo, nunca volví a saber de él. Hasta esperaba que intentara amenazarme por haber arruinado su matrimonio, pero supongo que tenía miedo de que le abriera la puerta con una escopeta. O tal vez Megan le contó que llamé a la policía, y eso lo hizo entrar en razón. Después supe que le estaba costando encontrar un lugar donde quedarse. Intentó volver a la casa de sus padres, pero su madre no quería ni verlo después de lo que hizo. Me dijo que realmente le había tomado cariño a su esposa y que la estaba ayudando a superar ese momento difícil.
Después de toda la mierda por la que me hizo pasar, fue bueno ver que Brad finalmente estaba pagando por lo que hizo. En cuanto a Megan, nuestro divorcio aún está en proceso. No puedo decir cómo terminará, pero tengo muchas cosas a mi favor. La casa está a mi nombre y sigo viviendo en ella, así que hay una buena posibilidad de que me la quede. Además, el hecho de que Megan estuviera involucrada con un tipo que ya me había amenazado 2 veces no le ayudó en nada en su caso. Más tarde, en una de las reuniones del divorcio, me enteré de que lo suyo con Brad había terminado. Él apareció pidiéndole que lo dejara quedarse con ella y ella lo echó. Intentó usar eso como prueba de que se había alejado de él, pero no iba a dejar que se hiciera pasar por una santa. Le pregunté si lo había echado porque sabía que la iban a destrozar si descubrían que estaba viviendo con otro hombre. Se molestó, cruzó los brazos y me dijo que yo era imposible. Eso me hizo reír un poco. Su abogado rápidamente la sacó de ahí, probablemente para evitar que dijera algo que pudiera perjudicarla más. No sentí ni una pizca de pena por ninguno de los dos. Se divirtieron y pensaron que podían usarme como su saco de golpes. Pues bien, contraataqué. ¿Eso me convierte en un imbécil? Tal vez. Mucha gente seguramente lo pensó después de mi primer post, y ahora hasta yo mismo empiezo a dudarlo. Comentarios. U/Anónimo 1. Es increíble cómo las traidoras siempre encuentran una forma de culpar a su pareja. Megan realmente pensó que OP era el problema, mientras se iba a los brazos de Cameron. Las mujeres que se involucran con hombres casados como Brad son solo un reflejo de su propia falta de carácter. Que les caiga todo el peso del karma. OP, tú hiciste bien al seguir adelante y no permitir que esos dos te afecten más. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.